Entonces, como veíamos en la anterior clase, la minería de texto es parte de la minería de datos, donde el enfoque principal se concentra en la estructura de los nuevos datos que vamos a ver ahora, que son palabras, ¿no? Son oraciones. Y el objetivo es tratar de ir más allá de lo que las palabras dicen y encontrarle algún tipo de patrón, algún tipo de información estadística que pueden estar justamente en estas palabras, ¿no? No se olviden que ahí en los textos, las oraciones, la conjunción de palabras o poner una palabra al lado de otra pueden llegar a tener ciertos significados y igual, ¿no? Hay un dicho que todo lo que existe se puede cuantificar, bueno, todo lo que existe se puede medir y todo lo que por lo cual se puede medir se puede también cuantificar y se puede hacer, por ende, estadística casi de todo, ¿no? Eh, Así que en eso estamos en cuanto a esta idea de los textos. Habíamos pasado por algunos procesos de recolección. Voy a cargar yo las bases de datos que habíamos generado en la anterior. Esta base de datos de Facebook, ¿no? Que igual les había pasado en la anterior clase, que eran una recolección, ¿no? Desde un scraping web en una página de Facebook de ofertas laborales, donde justamente se tienen varios textos ahí. Teníamos una colección de documentos que tal vez esta sí ustedes no la tienen, pero pueden ahí finalmente elegir un bloque de texto de PDFs muy variado para cargarlo en un solo, o cargarlo de golpe, digamos, ¿no? Al ERE, que es tener una colección de documentos. En mi caso tenía, si no me equivoco, unas tesis de la carrera que había descargado en una carpeta para un poco analizar qué hay ahí, ¿no? Qué hay en esos documentos. Y tal vez la opción un poco más interesante, porque igual está basada en un proceso de recolección un poco más actual, puede ser utilizar el Twitter, ¿no? Una palabra clave, en este caso Bolivia, le puedo poner acá incluso más, ¿no? Le puedo decir, quiero que me marquen los 10.000 últimos tweets relacionados a Bolivia, que no incluyan los retweets y que cargue, ¿no? Esto siempre me va a pedir una autentificación, ¿no? Está justamente ahora ya, una vez que he esperado, ha pasado la autentificación, está descargando los 10.000 tweets. Están descargando los 10.000 tweets. Y ahí había que distinguir, les comentaba en la anterior clase, entre lo que es un análisis de texto, tal vez más con un enfoque cualitativo que con un enfoque cuantitativo, ¿no? Para la parte cualitativa, ahí incluso existen softwares específicos para hacer el proceso de transcripción, de análisis, ¿no? Armar un poco algunos elementos. El Atlas T, por ejemplo, recuerdo que es uno de esos paquetes que hacen ese tipo de procesos. Pero el enfoque nuestro es más cuanti, ¿no? Es no entrar tanto a esa parte tal vez de un análisis basado un poco en la parte sustantiva que tiene una persona, sino trasladar ese enfoque hacia la computadora, ¿no? Que sea el paquete el que detecte patrones, el que detecte o el que me ofrezca alguna visualización que me permita entender lo que tengo recolectado, ¿no? Así que hasta este punto ya tengo los 10.000 tweets recolectados para Bolivia y uno puede ver ahí qué se está hablando respecto a Bolivia. Voy a mostrar los 10.000 tweets. Ahí está. Bueno, al menos los primeros 1.000 me está mostrando, ¿no? Yo puedo ver acá en el environment que justo no he recolectado 10.000 tweets, no se han generado 10.000 tweets en el tiempo que puede el Twitter sacar, pero se han generado 9.984 tweets, que es harto, ¿no? Tenemos ahí rápidamente en menos de 2 minutos una base de datos con 10.000 observaciones, con al menos casi 10.000 observaciones. El siguiente paso debería ser tratar de describir un poco la información que existe o tratar un poco ya de hacer algún tipo de trabajo, digamos, ¿no? De tratar la información.
Ahora, para hacer ese trabajo, algo que ya aparecía en esta idea de la colección de documentos, era este B corpus. ¿No? Este B corpus lo que definía en el fondo era eh, un cuerpo de documento o en realidad lo que le estamos diciendo al ERE es que se está definiendo una nueva estructura, ¿no? No es una estructura común como la que trabaja normalmente, ¿no? Si aquí le pregunto class del PDF Docs, que es donde están los documentos, me va a decir la estructura es corpus o B corpus, ¿no? Esas dos estructuras se encajan en con este objeto. Y esta estructura es completamente diferente a las con las que nosotros normalmente trabajamos en estadística cuando trabajamos con bases de datos convencionales, ¿no? Ahí siempre son data frames, ¿no? Filas, observaciones, columnas, variables. Y esto pasa justamente con estos de texto, ¿no? Que la librería TM, ¿no? Que es la librería Text Mining, introduce esta nueva estructura para trabajar sobre texto. ¿Cómo lo hacen? La misma identificación de los documentos son diferentes, ¿no? PDF Docs es un corpus largo, ¿no? Es un archivo largo que tiene 4 elementos, dice, ¿no? Uno podría navegar acá y decir, bueno, exploraré qué hay en el PDF Docs. No necesariamente es una lista, ¿no? Es un corpus organizado de una forma medio extraña. Tiene estos 4 documentos que son los que estaban en esa carpeta, ¿no? La tesis 74, la 75, el trabajo dirigido que debe corresponder al 109 y el cuestionario de las encuestas hogares 2019, ¿no? Tenía esos 4 archivitos, ¿no? Si entramos a uno de estos, digamos al T74, está algo del contenido y en el contenido esto es pues toda la tesis en inextenso, rescatado en términos de palabras, digamos, ¿no? Y en el meta, está en realidad, esta es parte del metaanálisis, nos trata de recuperar alguna información que hay en el documento. Autor, descripción, la cabecera, el identificador, el lenguaje y el origen, ¿no? Acá, por ejemplo, detecta, ¿no? que está vinculado con el LaTeX de alguna forma. Mientras que en esta otra tesis, el T075 que estaba hecho en Word, igual, ¿no? Detecta el nombre, la descripción, alguna información adicional, ¿no? Así lo está manejando el ERE, ¿no? Así lo está manejando esta idea del corpus. Autor, casa, ¿no? Entonces, por eso igual la configuración de los mismos archivos a veces es muy importante para tener bien definidos estos documentos. Es algo con lo que igual finalmente no vamos a trabajar demasiado seguramente con estos datos, ¿no? Hay un método que es el metaanálisis, que es el análisis de documentos para contrastar resultados de hipótesis. En esos casos sí se necesita tener mucho cuidado de que los documentos cumplan ciertos estándares, ¿no? Y ahí las revistas indexadas tienen ese propósito para que sean sujetas justamente a metaanálisis. En este caso estamos rescatando lo necesario, ¿no? Entonces, la librería TM está introduciendo este concepto del corpus, ¿no? Que es finalmente una colección de documentos, ¿no? Una colección de documentos o el cuerpo del documento, ¿no? Se lo puede entender de muchas formas, pero la nueva estructura es el corpus, ¿no? Y el corpus contiene toda la información que se ha encapsulado en el texto. Para trabajar con texto en el ERE, necesitamos que los objetos que vamos a analizar estén en un corpus, ¿no? Sean estructuras de tipo corpus. La colección de documentos no hay problema, ya es corpus, ¿no? Ya es corpus acá, ya está definida como corpus, no hay problema. Esta de acá que está en una base de datos, el FB está en una base de datos de 113 observaciones y 11 variables, donde justo la columna post-text son los párrafos que contiene el texto. También el TW, que es la información del Twitter, que ha sido recolectada por el API. Igual es una base de datos de 10.000 por 90, digamos, pero igual tiene una variable que es la text, donde están los textos de cada uno de los twitters vinculados a la palabra clave Bolivia en este caso.
Entonces no están todavía en una estructura corpus para ser trabajadas con la librería TM, ¿no? Y ese es como que el siguiente paso que deberíamos tomar en cuenta. Así que para trabajar con esas estructuras, ya sean en análisis, perdón, de sentimientos o para otro tipo de trabajos, como lo que vamos a ver ahora, es necesario todas esas estructuras llevarlas a un corpus, ¿no? Llevarlas a un corpus. Así que ya podemos empezar a ver esto de las nubes de palabras, ¿no? Podemos empezar a ver esto de las nubes de palabras. Una nube de palabras es, en términos sencillos, es nuestra aproximación a una tabla de frecuencias que teníamos para los datos cuantitativos, pero de una forma visual y contando palabras, ¿no? Es lo que va a ser una nube de palabras. Nos va a arrojar las palabras más frecuentes en una colección de texto, y mientras más frecuentes sean estas palabras, ¿no?, van a aparecer más grandes, y mientras menos frecuentes sean, van a aparecer mucho más pequeñas. Ese es el concepto de una nube de palabras de manera muy corta. El R tiene varias funciones para hacer esto de las nubes de palabras. Una de las más limpias es este WordCloud 2, ¿no? También existe la otra, ¿no? Que igual la podemos cargar si quieren, que es simplemente la librería WordCloud, sin el 2, ¿no? Y también tiene la librería WordCloud 2. En ambos casos, ¿no?, en ambos casos, tanto la librería WordCloud o WordCloud 2 piden más o menos el mismo argumento, ¿no? La función ya está, lo único que necesitan son los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos, no? Acá si ven el help del RStudio, me dice: necesito un vector donde estén las palabras y necesito un vector donde estén las frecuencias, porque básicamente con eso se construye un WordCloud, ¿no? Una nube de palabras, con las palabras y las frecuencias. Están una idea de escalas, ¿no?, de cuán grandes se van a ver o cuán pequeñas, y el mínimo de frecuencia, ¿no? Tal vez se puede marginar a las que tienen poca aparición en el texto. Pero en el fondo me está pidiendo las palabras y las frecuencias. Yo no tengo ningún objeto hasta el momento donde estén las palabras separadas. Yo tengo las oraciones, ¿no? Las oraciones compuestas acá. No vamos a permitir que se repitan masacres, digamos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras hasta la parte de masacres. No tengo un vector que tengan todas las palabras. Necesito un vector que tengan esas palabras, y además necesito otro vector que me digan cuántas veces se repiten cada una de esas palabras. Entonces, para eso vamos a empezar ya a utilizar las herramientas que nos da la librería TM. La primera, muy sencilla, es llevar el texto, ¿no? Lo vamos a hacer para esta página del Facebook, ¿no? Recuerden que la página del Facebook tenía los posts de trabajos, ¿no? Los posts de trabajos en esa página de Facebook de Santa Cruz. Y esa estaba en el objeto, en la variable postText, ¿no? Lo que se había posteado finalmente en el Facebook, ¿no? Estos son los vectores que me interesan. Así que como es un vector que tiene al menos, a ver, vamos a ver cuánto tiene, al menos, bueno, tiene 1113 anuncios. Ese vector lo tenemos que convertir en un corpus para empezar a aplicar las funciones que tiene la librería TM. Entonces, lo más sencillo es, este es el vector de interés, y tenemos que declarar la fuente, ¿no? En este caso, el vector source es un comando donde simplemente le está declarando que es como un RIAT, digamos, es como un RIAT DTA cuando carga una base de datos, tiene la misma implicación. Le estamos diciendo cargar la información que está en este vector, ¿no? En este vector. Y una vez que la cargues, convertirla en un corpus, ¿no? La vamos a definir como un corpus. Este paso es muy necesario cuando los elementos que nosotros tenemos no están en un corpus, ¿no? No están en un corpus. Ahora esta nueva variable docs que acabamos de crear es un corpus, ¿no? Class de docs, me va a parecer que es un corpus.
¿no? Varían algunas cosas, ¿no? Este aparece como simple corpus, corpus, el otro aparecía como B corpus, ¿no? Varían un poco por la forma en la que han sido creadas, ¿no? La otra provenía de un repositorio, de una carpeta, y esta provenía de un vector, ¿no? Lo importante es que sean finalmente corpus, porque sobre cualquiera de estos objetos se pueden aplicar las siguientes funciones. Ya, a ver, podemos, igual podríamos ir por otros lados. ¿Qué tiene el docs, no? ¿Qué tiene el docs? Si vemos el docs me dice, bueno, es un corpus. La metadata de esto es simplemente un documento, ¿no? Porque hemos cargado finalmente un solo vector con toda esa información. Eh, bueno, ¿y qué contiene? Ah, perdón, otra vez, ¿no? Eh, nos están, bueno, tal vez esto es lo más importante de acá, ¿no? A ver, lo vamos a ver mejor acá. Me está marcando justamente la cantidad de elementos que habían en el vector. Aquí está, ¿no? Del 1 hasta el 1113, cada uno de esos elementos. Y en cada uno de estos están lo mismo que antes, el contenido del texto y el metaanálisis o la información de cada uno de estos textos, ¿no? Autor, tiempos, descripción, que en este caso ya no se ha podido recuperar porque simplemente le hemos dado un vector de texto, ¿no? Pero ya es una estructura de tipo corpus, que tiene 113 elementos dentro del corpus como tal, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es limpiar un poco el corpus, ¿no? Limpiar un poco lo que tenemos hasta el momento. Estas funciones remove numbers, remove puntation, strip white space, se pueden trabajar por sí solas cuando teníamos los vectores simplemente, ¿no? Se podían trabajar fácilmente en esos casos. Pero cuando tenemos un corpus, ¿no? El enfoque es un tanto diferente, ¿no? Tenemos que utilizar necesariamente la función tmmap, ¿no? La función tmmap, que es bastante sencilla de utilizar. En realidad es como, es un canal que nos va a ayudar a interactuar con el corpus, ¿no? Y en este caso a transformar el corpus, ¿no? Estamos utilizando acá el dplyr para no poner en cada uno de estos casos la variable, digamos, ¿no? Una manera lenta de hacer esto podría ser, por ejemplo, tmmap, entrarte al corpus docs y en este corpus remover los números, ¿no? Remover los números. Eso sería una forma corta, digamos. Perdón, una forma larga, ¿no? De hacer esto. Igual lo va a hacer, igual va a ser la transformación, todo lo demás, y eso después lo puedo guardar en algún lugar. Como normalmente los procesos relacionados a esta parte de limpieza un poco del texto son muy similares, lo mejor es encadenarlo todo con el de dplyr. Aquí le decimos sobre el objeto docs, transformada dentro del corpus y elimina números, elimina puntuación y también elimina espacios blancos, ¿no? Para que todos tengan un espaciado sencillo, ¿no? De un espacio. Y una vez que hagas eso, lo reincorporas o lo vuelves a guardar al docs. Yo les voy a mostrar ahí, por ejemplo, podemos ver este primer objeto, ¿no? Al primer objeto lo vamos a seguir mejor acá. Docs. El primer objeto es este. Veremos si nos deja entrar al contenido. Ahí está, ¿no? Este es el contenido del primer mensaje de texto o el primer posteo que estaba en ese vector, ¿no? Esto es antes de hacer la limpieza, ¿no? Antes de hacer la limpieza. Yo puedo empezar a hacer la limpieza y decirle, bueno,
corro esta línea, está removiendo números, puntuación y espacios en blancos, ¿no? Y bueno, lo único que me está diciendo es que por si acaso se está eliminando o se está reemplazando los documentos, ¿no? Puedo volver a ver ese primer anuncio para ver qué ha cambiado. Si notan, está levemente más limpio, ¿no? Levemente más limpio. Estos dos puntos han desaparecido, estos puntos han desaparecido. La mayoría son palabras, ¿no? La mayoría son palabras. Ya hemos hecho una primera limpieza. Una segunda limpieza podría partir justamente de uniformizar todo, digamos, ¿no? Entonces, en esa idea de uniformizar todo, yo lo puedo decir que quiero que todo los vuelvas minúsculas. Es una transformación interna, compilamos y ahora todas deberían ser palabras en minúscula. Esto con el fin de ordenar en realidad, ¿no? Ahora todas son minúsculas. Si quisiéramos que todas sean mayúsculas, en vez del to lower ponemos el to upper y todas se van a volver mayúsculas, ¿no? Eso es indistinto. Los siguientes son los stop words, ¿no? Los siguientes son los stop words. Igual, ¿no? Estamos haciendo una transformación dentro del corpus con la información del corpus docs. Queremos utilizar la función remove words y un argumento del remove words es darle las palabras con las cuales va a empezar a remover, que en nuestro caso deberían ser los stop words en español, ¿no? Cualquier palabra que encuentre en esta lista que se va a desplegar ahora se van a eliminar, ¿no? Cualquier palabra que está acá se va a eliminar. Compilamos esa línea del stop words. Vemos el resultado. Va a reducir claramente. Han reducido y se han quedado más palabras. Igual son muy extraños, ¿no? Intense language. Es una mezcla de todo, ¿no? Por ejemplo, igual hay palabras en inglés en esto, así que incluso podemos decirle que también si encuentra palabras en inglés igual las limpie, ¿no? Así que está bien, digamos, que se queden ahí. Si nosotros identificáramos alguna palabra que efectivamente queremos que no esté, porque no debería estar realmente, eh, nosotros lo único que hacemos es, en esta parte, ¿no? Donde está el stop words, esto es un vector finalmente. Le decimos, bueno, lo voy a volver un vector y le voy a dar una palabra en específica que yo quiera eliminar, ¿no? Por ejemplo, de todas estas, capaz que esta palabra de ahora no debería estar, digamos, ¿no? Ahora la voy a quitar, digamos, ¿no? Es ahora, la voy a quitar, voy a volver a compilar esto. Ahí puedo poner una colección de palabras que yo haya identificado. Nuevamente le pido que me muestre el contenido. Ya no debería estar el ahora, ¿no? Y sí, ya no está, ¿no? Ya no está el ahora acá. Se fue. Entonces si identifico algunas palabras que veo que son muy extrañas, yo las puedo ir sacando. ¿Se dan cuenta? Igual están apareciendo estos de acá, ¿no? Estos símbolos de acá, estas letras que no se han eliminado para nada. Estos son en realidad codificación de emojis, ¿no? Son codificaciones de emojis que las ha interpretado el ERE y las está manteniendo. Como les dije en algún momento, hay análisis basados en emojis, ¿no? Hay análisis de minería de texto igual basados en los emojis y en los patrones de emojis que uno pone y todo lo demás, ¿no? Ahí está, por ejemplo, este de acá, el U274X, es este emoji, por ejemplo, ¿no? Ese emoji es el que representa ese de allí. Por ahí se puede quedar porque
Si son emojis, cuando hagamos el word cloud, lo que va a aparecer es igual un emoji, digamos, si aparecen más de esos, igual van a aparecer los emojis con el tamaño respectivo, así que eso no va a influir mucho, ¿no? Esto va a pasar principalmente cuando el texto provenga de redes, ¿no? Donde sí hay un mix entre palabras y símbolos, ¿no? Ya, entonces, una vez que hemos removido todo eso, ¿no? Tenemos, de alguna manera, hemos alivianado un poco, hemos reducido las palabras, nos hemos quedado solamente con las que pueden tener algún tipo de significado vinculado al anuncio, ¿no? Hemos eliminado un poco el relleno de las oraciones. El siguiente paso es tratar de partir, ¿no? Nuestro objetivo finalmente es tratar de partir las palabras, ¿no? Para el word cloud, ¿no? Tratar de partir las palabras para el word cloud. Entonces, en eso tenemos que utilizar el comando term document matrix. Esto hace algo bien interesante, ¿no? Lo vamos a ver ahí. Va a llevar los documentos a una matriz finalmente, ¿no? Los términos lo van a volver en una matriz. Va a ser una especie de split, ¿no? Los va a partir a cada una de las palabras y los documentos y va a poner en una matriz. Para ver la matriz cabalmente, podemos ver este comando, ¿no? As matrix dtm y que lo lleve a un objeto que se llama matrix, ¿no? Un objeto que se llame matriz. Ahí está la matriz. Este es el objeto nuevo. Si se dan cuenta, es un objeto muy grande, ¿no? Es un objeto de 32 megas. Es un objeto muy grande porque lo que ha hecho en realidad, a ver, lo vamos a ver, es un objeto que en cada fila deberían estar les voy a mostrar lo que hay acá, ¿no? Dim de matrix. Cada fila es una de las palabras que se han encontrado en cada una de las filas son las palabras que han encontrado en los diferentes textos, ¿no? En los diferentes posts que había. Esta es una matriz donde las filas son las palabras y las columnas son los documentos, ¿no? Las columnas son los documentos. Y es como hacer una tabla de correspondencia finalmente, ¿no? Es como hacer una tabla de correspondencia finalmente, una tabla de contingencias, mejor dicho, ¿no? En el documento 1 aparecen 2 veces la palabra autorizados. Después, obviamente, hay muchos ceros porque seguramente esa palabra no aparece en los otros documentos, ¿no? Si nosotros vamos bajando por aquí abajo, bueno, vamos bajando ahí. Ahí están los emojis que han empezado a aparecer. Pero ya hay una idea de la matriz y la correspondencia de los documentos con las palabras, ¿no? Hay un montón de emojis finalmente. Y lo que en las celdas aparece es la cantidad de palabras que existen en ese documento, ¿no? Según la palabra que hayan puesto acá. Obviamente, como en este caso, ¿no? Una tibita, ¿qué será? Está ahí, digamos, ¿no? Tal vez si es que si esta parecía muy frecuente y es medio un término raro, habría que ver qué es, si no se la puede borrar, ¿no? Por el momento no es tan problemático. Y eso es lo que hace este as matrix. En este punto, esta matriz es muy útil. Porque en el fondo, esas palabras se están revelando. Como tengo una colección de más de 1000 documentos, más de 1000 posts, y tengo varias palabras que pueden estar apareciendo en varios de estos, ¿no? Acá se puede uno tratar de percibir que si muchas palabras se repiten de manera frecuente en muchos posts o en muchos así texteos, tiene que haber algún tipo de relación entre esos texteos, ¿no? O sea, entre ese texto, perdón, ¿no? Tiene que haber algún tipo de relación, ¿no?
Y a partir normalmente de esta matriz, ¿no? A partir de este tipo de matrices, uno arma cosas como son los social networks, ¿no? Que son son técnicas más gráficas para hacer este tipo de cosas. Y esta matriz es uno de sus insumos principales para eso. Van a ver esta idea de los social network in R. Cuando, cuando uno quiere ver análisis y comparar tal vez discursos o quiere ver esto de comparar texto, estas son las social networks, por ejemplo, ¿no? Con esa matriz uno ya puede tratar de armar algo de este estilo, por ejemplo, ¿no? Porque te están diciendo cuál es la relación entre las palabras, ¿no? Cómo se están agrupando. Y eso ya nos puede dar una idea de... O sea, se puede ver de muchas formas, ¿no? Se puede ver de muchas formas porque, por un lado, puedes verlo desde la asociación de las palabras, ¿no? Cómo se están vinculando. Y el otro lo puedes ver desde la asociación de los documentos, cómo los documentos se relacionan a partir de las palabras que tiene, o cómo las palabras se relacionan a partir de los documentos en los que se generan. Y eso es parte justamente eh, eso es parte del social network, y ahí hay hartas cosas interesantes, ¿no? Déjenme mostrarles, que creo que alguna vez les he mostrado esto, pero hay una iniciativa muy buena de la Getúlio Vargas de Brasil, que justamente muestra y hace uso intensivo de este análisis de redes en Twitter para graficar eso, graficar la asociación de gente alrededor de temas o la asociación de palabras alrededor justamente de cómo estas personas eh, publican, ¿no? Así que ahí, digamos, fácilmente uno ya podría conectar con estos otros métodos que en el fondo trabajan con estas matrices de asociaciones, ¿no? Para un poco identificar esto. Sí son procesos pesados, ¿no? Porque imagínense ustedes con un documento con 1000 palabras, nuestra matriz ya pesa 32 megas. Si tuviéramos más, ¿no? Si tuviéramos 10.000, ya se va a empezar a comprometer la memoria del equipo, el procesamiento va a ser un poco más largo, ¿no? Así que son procesos nomás normalmente que sí son pesados para el ordenador en algunos casos. A ver, no sé qué ha pasado con esta, vamos a ver una vez más. Por ejemplo, ese análisis de redes así llevado a un uso así de un análisis muy fuerte de información es este gráfico, por ejemplo, ¿no? Donde muestra para un acto electoral un poco cuáles han sido las interacciones en Twitter del 15 de noviembre al 24 de noviembre. Eh, y esas asociaciones finalmente se dan entre las interacciones entre los usuarios, los términos comunes. No, es un análisis de texto bastante interesante que va por ese lado, ¿no? Y estos gráficos normalmente están vinculados a lo que es la parte del social network en minería de texto, ¿no? Que eh, sí es un área bien extensa y tiene igual, ¿no? Tiene su parte teórica vinculada a la teoría de grafos. Hay opciones para mejorar estas redes
con aproximaciones bayesianas, ¿no? O sea, es otro campo, digamos, bien amplio dentro de esto de la minería de texto en sí misma, ¿no? Porque igual se puede aplicar no solamente a texto, ¿no? Igual se puede aplicar a asociación entre personas con información cuantitativa, ¿no? Así que es importante mencionar, y uno de los insumos básicos justamente es esa matriz, ¿no? Y no es una matriz difícil de construir, ¿no? Porque lo que hace es eh, agarra el texto, hace un split, ¿no? Parte cada una de las palabras, busca en cada uno de los documentos y va llenando una matriz, ¿no? En el fondo eso es lo que hace este term document matrix, y después lo estamos volviendo matriz. Entonces, una vez que tenemos la matriz, es mucho más sencillo ya armar lo que necesita el workload, ¿no? ¿Qué era lo que necesitaba el workload? Básicamente eran las palabras y la frecuencia. Entonces, si yo sumo las filas de la matriz, voy a tener, si yo sumo las filas de la matriz, voy a tener justamente la frecuencia, ¿no? Justamente voy a tener las frecuencias. Y el nombre de las filas de esa matriz es el nombre de la palabra que me interesa. Lo único que estoy haciendo acá, por si acaso, en esta parte de acá es, vamos a sumar las filas de la matriz. Después la vamos a ordenar de forma descendente y esa la vamos a guardar en el vector que se llama words. Este words es un vector con el texto. Bueno, es un vector que tiene la cantidad de veces que aparecen las palabras, donde sus nombres justamente son las palabras, ¿no? La palabra rígido aparece 2 veces, la palabra revestimiento aparece 2 veces, y este es otro aspecto, ¿no? Es muy probable que aparezcan palabras muy comunes, ¿no? Estructura, estructural, o... eh, en inglés hay, por ejemplo, una función que te permite corregir este tipo de cosas, ¿no? Los plurales lo vuelve una sola palabra para que no aparezca, ¿no? Pero en español no funcionan muy bien esas opciones, ¿no? Hijos e hijo van a aparecer como si fueran dos distintas, ¿no? Son algunos de esos detalles, digamos, que van apareciendo en esto. Y finalmente hago mi data frame, digamos, ¿no? Mi base de datos, donde voy a utilizar como frecuencia estos números y como palabra los nombres que están encima de estos números, ¿no? Por eso le pongo names de words y, bueno, la frecuencia de las palabras. Compilamos y con eso ya tenemos nuestro data frame. Voy a mostrarles el head del DF. Ahí está, la palabra cupo aparece 200 veces, la palabra solo 174, grupo 152, este emoji 150, WhatsApp 113, comunicarse 112. Oye, ya tengo todo, ya tengo el vector en realidad para hacer esto. Lo único que me queda es llamar al workload, ¿no? Word cloud 2 dice que necesita la base de datos. Yo le puedo dar directamente el DF, porque ahí tengo la palabra y tengo la frecuencia. Lo voy a volver a actualizar con esto. Ahí está, ¿no? Lo bueno de este workload 2 es que reconoce los emojis, ¿no? Y fácilmente van a aparecer si es que hay un uso excesivo de emojis en alguna publicación. Y ya tengo el workload, ¿no? Ya tengo el workload trabajando. Y sí, ¿no? Parece nomás una página de empleo porque sí están relacionadas, ¿no? A mucho tema de comercio, esto de ventas, esto de cupos seguramente para empleo, eso de ofertas que son tal vez al mes, trabajos, eh, inbox, ¿no? Servicios y bueno, varias cosas que uno podría ya empezar a hacer algunas conjeturas respecto a lo que aparece acá, ¿no? De la misma forma, acá les estoy dejando una función
que va a hacer todo el proceso, ¿no? Que va a devolver el data frame finalmente, para no hacer esto cada vez, ¿no? Sino para hacerlo directamente, digamos. Le damos el vector y pasa por por toda esa secuencia, digamos, ¿no? Por toda esa secuencia. Bueno, en realidad hay dos funciones. La diferencia, vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos funciones. La nube 2 está orientada a objetos que ya son corpus, ¿no? La nube 2 está orientada a objetos que ya son corpus, es exactamente el mismo procedimiento, excepto volverle un corpus. Mientras que la función solo nube está orientada a vectores que son, bueno, vectores de texto en realidad, ¿no? Esta está orientada más a vectores de texto, vectores de texto. Esa es la única diferencia. Esto del objeto corpus es porque nosotros tenemos los documentos en un objeto tipo corpus, así que no es necesario volverlo corpus, porque si le volvemos corpus nos va a salir error, ¿no? Para volverlo corpus tenemos que definir claramente qué es, ¿no? Hacer la lectura, la interpretación y eso, ¿no? Así que no va a funcionar si lo hacemos correr en la nube nomás, ¿no? Y no en la nube 2. Y ya está. Así que ya podríamos hacer las nubes sobre los distintos documentos que teníamos cargados. Ambas funciones, la nube y la nube 2, devuelven la base de datos, ¿no? Este DF, que es un data frame, digamos, devuelve la base de datos que tiene la palabra y tiene la frecuencia. Tiene la palabra y tiene la frecuencia. Como habíamos visto el que hemos hecho a mano, ¿no? El que habíamos hecho paso por paso. Tiene la palabra y tiene la frecuencia. Entonces lo que nos queda es en realidad probar con las fuentes de datos que tenemos. Para el primer caso que era de Facebook, que ya lo habíamos hecho antes, lo podemos hacer ahora mediante la nube, ¿no? La primera línea va a correr el data frame, ya tengo el data frame creado ahí, ¿no? El data frame es este, ¿no? Del de Facebook. Y lo podemos finalmente poner al workload. Este workload 2 le puedo tal vez acá restringir solamente las frecuencias mayores a 5, pero no deberíamos poder hacerlo de forma directa en la función. Veremos si esta me pide hacer eso. Ya no, esta no tiene esa opción de limitar la cantidad de frecuencias. La función workload, esa sí tiene la opción de decirle cuál es la frecuencia mínima, ¿no? Mientras la función workload 2, que es estéticamente mejor la workload 2, no tiene la función de decirle cuál es el tamaño mínimo, ¿no? Y sí, no tiene no tiene una función justamente para decirle que la frecuencia inicia en 5 o en 3, digamos, ¿no? Así que por eso, ahora igual lo podríamos omitir, digamos, ¿no? Si no queremos controlar eso, lo podemos omitir esta parte. Y tenemos la opción de manejar colores, ¿no? Tenemos la opción de manejar colores. E incluso tenemos la opción de manejar un poco el tamaño de las letras, ¿no? Si es que quisiéramos otros tamaños. Esta igual la puedo omitir. Y también tenemos la opción de poner alguna figura en particular. Eso es tal vez un poco medio interesante del workload 2. Nosotros podemos tener, van a ver acá, aquí está, ¿no? Una nube en círculo, en una especie de corazón, ¿no? Una especie de manzana.
en forma de diamante, un triángulo, un pentágono y una estrella, ¿no? La salida de la palabra. Incluso, a ver, incluso si es que está acá. A ver, ahorita vamos a ver esa otra opción. Mandaremos el de Facebook, ¿no? Ahí está. Este es el de Facebook con todas esas salidas. Está en formas de estrellas, aunque la estrella no se ve por justamente el tamaño, ¿no? Si le bajamos el tamaño, el size, este size, le podemos poner igual, 0,4. Ahí se va a empezar a ver la estrella, ¿no? Es principalmente por el tamaño de las letras. Si le bajamos más todavía, digamos, se va a ver más fina la estrella, pero se va a perder un poco las palabras, ¿no? Podemos cambiar a otra, Pentagon, creo que es. Ahí está, ¿no? En un pentágono, y esta la podemos subir tal vez a 5. Y ya, bueno, se pierde un poco la figura, ¿no? El pentágono. Podemos hacer exactamente lo mismo para la colección de documentos, que eran las tesis y el encuesta hogares, pero ahora con la nube 2. La mandamos. Esta va a tardar un poquito más, que son documentos más grandes. Ya está. Misma idea. La mandamos. Y si resumimos esas 4 tesis en base a los términos que han utilizado, ¿no? La palabra modelo, sector, trabajo, variables, ¿no? Son las que aparecen: estadística, persona, red mayor, ¿no? Ahí tengo las diferentes opciones. O si vemos por el lado del Twitter con la función nube también. Igual voy a quitar esta idea. Bueno, esta de la de idea de frecuencia la puedo mantener. Pues, es igual que sea un de tipo pentágono. A ver, está compilando. Esta es más grande porque son 10.000 textos, ¿no? Va a tardar un poquito más seguramente. A ver, el principal problema con este de Twitter es que le estamos mandando un vector de 10.000 con muchas palabras, y cuando en la función llegue a volverlo una matriz, esa matriz al menos va a tener 10.000 columnas, ¿no? Al menos va a tener, o sea, 10.000 columnas, y la cantidad de filas igual va a ser muy grande porque la cantidad de palabras distintas que hayan en el documento, ¿no? Así que justamente eso está haciendo que la sesión del ERE se vuelva pues inestable, ¿no? Tal vez había nomás que bajarle un poquito el tamaño. Si no, formalmente se ha rendido el ERE. Voy a cerrarlo si es que me esperan. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Sí, tal vez hay que bajarle el Twitter, el del API, un poquito a 10.000, ¿no? 10.000 sigue siendo harto, pero no va a manejar. Normalmente en este caso se puede hacer por partes, ¿no? Tal vez un poco la creación de esto, bueno, recurrir a otras opciones, ¿no? Ahí el Spark tiene sus módulos exclusivos para esto y capaz que sea más estable, ¿no? Ya no, sigue operando, va a tardar un poco más, así que voy a finalizar la sesión. Denme un momentito, voy a
apagar el aire. Tal vez hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario. Hasta que se recupere mi equipo. Bueno, igual el Chrome está ocupando harto espacio, así que lo voy a cerrar para liberar un poco el espacio. Ya se está estabilizando. ¿Dónde está el aire? En la memoria el aire está tratando de jalar. Bueno, ya se apagó. Estaba tratando de jalar 3 gigas el aire de memoria. Y no, es por tratar de colocar esa matriz para calcular la matriz de términos. Ya está un poquito más estable, aunque la memoria igual está ahí saltando. Ahorita se va a liberar con eso. Volveremos a abrir y a cargar un poco los datos para cesar un poco ese ejemplo. Ya. Entonces vamos a volver un poquito hacia arriba. En vez de 10.000 tweets, que hubiera sido interesante, le vamos a bajar a 500. Voy a volver a cargar estos datos por si acaso. Librería TM, retweets, lo de Facebook que nos va a servir eventualmente más abajo, la colección de documentos que eran las tesis. Y después lo de Twitter. Ahí está cargando y ya. Es un poco más rápido en base a eso. Voy a habilitar las librerías, la Workload 2 principalmente, y las nubes, ¿no? La nube normal y la nube 2 y lo que habíamos quedado, ¿no? Que para el de Facebook era relativamente sencillo. Son 1000, digamos, columnas, ¿no? Que no habría mucho problema. Después teníamos para la colección de documentos, que igual no debería tener un mayor problema. Y finalmente para el Twitter. Bueno, claramente Bolivia aparece más, ¿no? Porque es información de Bolivia, ¿no?
Tal vez esto del tamaño lo podemos cambiar. Y le vamos a bajar a 0,4. Bueno, mucho más pequeño todavía. Bueno, Bolivia está haciendo desconfigurar todo, ¿no? No se puede ver muy adentro lo que está sucediendo. Tal vez lo mejor en este caso, ¿no? Va a ser prescindir de Bolivia, pensando que sabemos que es una nube basada en Bolivia. Y hay dos Bolivias, ¿no? Hay una Bolivia con acento, Bolivia, y hay una Bolivia de 373 que es sumamente más alta que las otras, ¿no? Por eso aparece de manera tan grande. Le vamos a decir que no considere la primera fila, ¿no? Menos la primera fila. Esto va a hacer que Bolivia no aparezca y aparezcan sí las otras, ¿no? Y el tamaño lo vamos a bajar a 0,4. Entonces sí se habla mucho, ¿no? Por alguna razón está presente en Twitter Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Brasil. Se está hablando de Yanine Áñez, se está hablando del presidente, lucho por Bolivia. Y bueno, ¿no? Es todo los más recientes, digamos, ¿no? Aquí hay algo del más. Y bueno, sí hay tweets, o sea, sí hay Twitter que se están cargando en inglés, ¿no? Que seguramente se han generado en inglés y por eso aparece esta T de aquí, ¿no ve? Eso se puede igual, ¿no? Aquí en el stop words podríamos aumentar, aparte de español, también que sean stop words en inglés, por ejemplo, ¿no? Y podemos también limpiar este and, este t, para reducir, ¿no? Pero ya está, ¿no? Estamos sacando nuestra nube de puntos con eso. Una cosa interesante para ver, ¿no? Para ver que nos va a ayudar un poco igual, a esta matriz de relaciones, ¿no? Estos términos esta matriz que habíamos visto, es aproximarnos a una idea de correlaciones. Entonces, para eso voy a cargar estas dos librerías más que todo para la parte visual, ¿no? El ggplot y el ggthemes, que es más para la parte visual. En términos procedimentales, no vamos a repetir mucho lo que hemos hecho con anteriormente. Creamos el corpus para lo de Facebook, limpiamos a minúsculas los stop words y aquí nos detenemos. Creamos la matriz de términos, ¿no? La matriz de términos en cada uno de los documentos. Y ahí podemos, por ejemplo, encontrar algunas asociaciones de ciertas palabras, ¿no? Algunas asociaciones de ciertas palabras. Acá, por ejemplo, la función fin, esta función fin assocs, le damos la matriz de términos, el término que queremos buscar y un poco el límite de correlaciones que estamos buscando, ¿no? Esta es una idea de, de- de limitar con cuántas palabras queremos que se correlacionen, digamos, con cuántas palabras van a aparecer, ¿no? Les voy a mostrar esto para que veamos. Se convierte en data frame, se arreglan estos los nombres y se vuelve a factor lo que se tiene que volver factor. Cambiamos un poco de las palabras. Y esas líneas lo que han hecho en realidad es crear esta base de datos, ¿no? En esta paginita de Facebook, por eso utilizo la palabra Evo, porque si bien es cierto una página de empleo, por las fechas en las que ha sido obtenido, había muchos mensajes vinculados a términos políticos. Entonces, aquí están las palabras con más correlación, o sea, con una correlación superior a la 0,55 con la palabra Evo, digamos, ¿no? Y en esa idea nosotros podríamos utilizar el ggplot justamente para eso, ¿no? Para mostrar una correlación entre estas palabras. Y les voy a mostrar el grafiquito para eso. Tal vez no se ve de lo mejor, pero finalmente en el ggplot es la correlación, o sea,
Está bien, ¿no? Tenemos los términos en el eje Y, las correlaciones en el eje X, y tenemos un poco esas coincidencias entre las correlaciones y esas palabras, ¿no? Si vemos el zoom de esto, uno puede ver que, a ver ahí, la palabra con más correlación había sido esta de acá, que es más de 0,66, que es con Morales, digamos, Evo Morales, ¿no? La siguiente palabra con más correlación con la palabra Evo es masistas, ¿no? Y la siguiente palabra con más correlación pues, son todos estos de acá. No, robarle, rematar, ¿por qué museos, movimientos y corrupción? ¿No? Esta es una manera muy rápida de ver cómo se relacionan estas. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Básicamente es utilizando justamente la matriz de términos que han visto que me permite un poco ver esas relaciones entre palabras, entre documentos, ¿no? Para tener un poco este fondo, en este fondo, digamos, ¿no? Podríamos incluso avanzar en esa parte para ir cerrando esta parte. Este era el workload del mensaje en Facebook, ¿no? Una de las palabras más utilizadas es domicilio, por ejemplo, ¿no? Uno podría querer decir, bueno, ¿por qué domicilio aparece tanto? Veremos domicilio 0,55 igual, es una correlación relativamente aceptable. Vamos a trabajar nuevamente con esa palabra. Ahora domicilio, para ver qué es lo que sucede y ver cuáles son los términos con mayor correlación con domicilio. Estamos haciendo las conversiones para generar el data frame correctamente y nos vamos al ggplot. Bueno, al parecer no hay muchos con esa correlación. Podemos tal vez bajarle un poco, 0,40. Vamos a ver dónde está asociaciones. Ya aquí he encontrado algo, pero igual es muy poquito con 40. Veremos qué nos sale con 40. Ya, ¿no? Con domicilio he encontrado estas dos palabras, recargo y entrega, ¿no? Como mayor correlación, ¿no? Entrega a domicilio deben tener algún tipo de recarga y se puede entregar a domicilio, ¿no? Ya, ¿no? La idea es después jugar, ¿no? En base al documento que uno tenga. Nosotros podríamos aquí poner después el Twitter y mirar un poco cómo varía. Ya. Entonces, antes que nos pise el tiempo, no sé si hasta acá, con esto de las nubes de palabra, ¿tiene alguien alguna consulta? Para pasar a esto del análisis de sentimiento. Ya, súper. Entonces, a ver, antes que... Ya, para ver la primera parte del análisis de sentimiento voy a recurrir a nuestros apuntes para mostrarles una figurita. Aquí estás. Ya. El último punto en esto es el análisis de sentimiento. Es una herramienta que se está utilizando realmente mucho ahora. E incluso esta se la puede ver incluso desde una óptica del Machine Learning para clasificar, para que la clasificación de sentimientos sea incluso un poco más automática, ¿no? Hay diferentes enfoques. El principal es utilizando un léxico, ¿no? Pero a ver, les voy contando más o menos de qué se trata, ¿no? Eh, el análisis de sentimiento es otorgar a las palabras de un texto, ¿no? de un párrafo, una emoción. Ese es el objetivo. Asignar a una palabra una emoción.
y después entender, graficar o plantear o visualizar esas emociones, ¿no? Ahí tenemos un poco la definición más textual. El análisis de sentimiento es el proceso de extraer la intención emocional del autor de un texto, ¿no? Como ven, es muy subjetivo a veces esto, ¿no? En el texto uno no puede medir el sarcasmo, por ejemplo, ¿no? O la ironía. Entonces es complicado en algunos escenarios, pero como la ley de grandes números, cuando uno agrega la información y empieza a encontrar patrones, pues, puede tener sentido, digamos, ¿no? Siempre hay outliers a los costados que pueden afectar de alguna manera, pero en términos de agregación funciona bastante bien. Tiene ciertas limitaciones, respecto a aspectos fundamentales de las palabras que queremos utilizar. Aspectos culturales. La primera característica, que no todas bueno, dependiendo cada una de las regiones, ¿no? Dependiendo cada una de las culturas en un mismo país, ciertas palabras pueden tener una connotación distinta a otras, ¿no? Una emoción, pueden, ¿no?, tratar de plasmar una emoción distinta a otras siendo las mismas palabras. Así que eso hay que tener en cuenta, y va esto igual muy de la mano del segundo, que son diferencias demográficas, ¿no? En un lugar una palabra puede significar algo y en otro lugar la misma palabra puede significar completamente lo opuesto. Entonces hay que tener esos cuidados. No todas las palabras pueden seguramente tener la misma implicación, y a veces incluso hay eh, este concepto de textos con sentimientos compuestos, que en una misma oración un autor plasme eh, emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Entonces, esto formalmente pueden llegar a anularse cuando uno hace análisis de sentimiento y capaz que no se esté visualizando completamente la emoción, ¿no? Hay varios aspectos más que uno podría mencionar. El tema eh, cultural es fundamental, ¿no? Y un poco cuál es la idea fundamental de esto es tratar de asignar a cada palabra una emoción, ¿no? La emoción que el autor ha querido plasmar al momento de escribir esa palabra. Para eso se tratan de tomar estos marcos de referencia, respecto a qué son las emociones, ¿no? Respecto a qué son las emociones. Una manera muy sencilla de clasificar emociones puede ser completamente polarizadas. Emociones positivas o emociones negativas. Eso podría ser la clasificación inicial básica. Este autor, Robert Plutchik, que es psicólogo, en el 80 plantea 8 emociones que definen de alguna manera las formas en las que interactúa un ser humano. Las clasifica en 4 negativas y 4 positivas. Las negativas están vinculadas a la ira, al miedo, a la tristeza y al asco, ¿no? O al anger, fear, sadness y disgust, ¿no? Y el objetivo es decir, bueno, si aparece una palabra con tal connotación, esa palabra refleja o ira, o miedo, tristeza o asco, digamos. Es darle una clasificación a la palabra en base a estas emociones. Lo mismo para el lado de lo positivo. Sorpresa, anticipación, confianza, alegría. Existen más espectros en cuanto a esta idea en cuanto a más conceptos vinculados a estas emociones, ¿no? Este gráfico trata de mostrar justamente, ¿no?, el espectro de emociones de Plutchik a partir de las emociones primarias, ¿no? A partir de las emociones primarias va haciendo un desglose de posibles implicaciones de los
de los términos y bueno, toda esa parte un poco más psicológica de lo que una palabra puede llegar a significar. Ahora, ¿no? Ahora, el siguiente paso es pues tratar de plasmar esta idea de, o sea, buscar una manera de clasificar las palabras en base a estas emociones. Ese es el desafío computacional, digamos, ¿no? Porque una vez que hagamos eso, lo único que queda es tabular las emociones y ver si hay más emociones positivas, negativas, de miedo, ¿no? En base a la clasificación. Lo más desafiante, lo más difícil es asignar las emociones a las palabras. Y eso ahí tenemos que tener justamente cuidado con las restricciones culturales, digamos, ¿no? que se mencionan. Porque estos procesos de clasificación pueden tener sus complicaciones porque finalmente tenemos que utilizar una especie de diccionario de palabras, de emociones, ¿no? Cosa de que en nuestro diccionario, que normalmente son, lo vamos a denominar nuestro léxico, en el léxico va a aparecer una palabra, o el léxico finalmente es como un diccionario, ¿no? Es un listado de palabras con emociones. Entonces lo que vamos a hacer es cualquier párrafo que nosotros queramos analizar, le vamos a hacer como un empalme a este léxico para que reemplace las palabras por emociones en nuestro párrafo. Eso es lo que finalmente vamos a hacer. Entonces aquí juega un rol muy importante el concepto de este léxico, ¿no? Que es este diccionario de emociones vinculadas con las palabras, ¿no? Este léxico de interés. En ese punto, por las razones culturales, demográficas que hemos dicho, estos léxicos son finalmente léxicos subjetivos, ¿no? Porque han sido armados pensando en que ciertas palabras transmiten ciertas emociones. Hay cierta subjetividad en eso, ¿no? Hay cierta subjetividad en eso. Que no se puede seguramente contextualizar a todos los sectores, ¿no? Pero eso es parte de lo que de los supuestos y así de los, entre comillas, cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis. De manera muy general, la aproximación más sencilla a un análisis de sentimiento puede ser un análisis de polarización, ¿no? Como que entender solamente lo positivo y lo negativo y ver qué es más fuerte, ¿no? Lo positivo o lo negativo, lo positivo o lo negativo. Sin embargo, en esa idea, ¿no? Existen limitaciones del software, ¿no? Existen varias limitaciones del software. Hay muchas funciones que hacen análisis de texto. Muchas funciones que hacen análisis de texto de todo tipo, ¿no? La limitación ahí es que, como el análisis de sentimiento se basa en léxicos o en análisis de palabras y de texto, la mayoría de esas funciones están, pues, para el inglés, ¿no? Así que muchas opciones en español no tenemos. Por eso hay algunas recomendaciones, ¿no? El análisis de sentimientos en R es bueno, pero desafiante, ¿no? O sea, se pueden hacer buenas cosas, pero hay que hacer muchas modificaciones, ¿no? El análisis de sentimiento en R es muy bueno, y bueno, el análisis de sentimiento en Python no es tan bueno, ¿no? Ahí, por ejemplo, R tiene unas ventajas interesantes, pero en realidad estos textos de acá están un poco más orientados a otra cosa, ¿no? Cuando nosotros queramos analizar estas tres oraciones, digamos, que están enfocando cosas distintas, digamos, ¿no? El análisis de sentimiento como tal, está bien, son palabras sencillas, no tienen una connotación emocional muy fuerte, pero estamos implicando acá algo respecto a R, ¿no? Le estamos diciendo, es bueno, pero desafiante. Existen análisis de texto donde este pero penaliza un poco la emoción o la fuerza que tenía esta oración, ¿no? Estas palabras, que son un poco palabras así medio impulsadoras, se pueden utilizar, por ejemplo, en esta segunda oración con ese mismo estilo, digamos, ¿no? R es
muy bueno, ¿no? Aparte de ser bueno, este muy enfatiza un poco el hecho del bueno. Entonces, en acá, por ejemplo, uno podría pensar que esta oración definitivamente está expresando una cualidad o una emoción positiva. Esta una podría pensar que está expresando una posición eh, como que negativa y positiva, digamos. Es buena, pero desafiante, ¿no? Podemos pensar que es medio neutral, medio negativa, pero se podría estar anulando. O en este último caso, donde nos dicen Python no es bueno, ¿no? Python no es bueno. Que el, que el no anteceda a es bueno, convierte totalmente a esta oración en una oración negativa. Pero cuando pase por el análisis de texto, dependiendo cuál utilicemos, al bueno lo puede puntear como una palabra positiva, al no lo puede capturar como una palabra negativa y se pueden anular. Y perderíamos el sentido de que finalmente la emoción de esto es más negativa que positiva. Entonces ahí hay conflictos y problemas que tenemos que estar conscientes que van a suceder, ¿no? El análisis de sentimiento es un poquito más frío en esta parte, porque lo que va a hacer va a buscar en su léxico análisis, está como una emoción o no. Si no está, cero, digamos, no afecta al sentimiento. Bueno, está como una emoción, sí, digamos. Expresa confianza, le va a poner confianza, digamos, ¿no? O le va a poner un 1 pensando que es positivo, por decir. Pero desafiante, es negativo según el léxico, entonces le vamos a poner un -1, ¿no? Y ese 1 con ese -1 se van a anular y nos va a decir como una operación ambigua, digamos, ¿no? Y ahora en inglés hay términos, hay funciones que sí te reconocen, por ejemplo, que este no anteceda a es bueno, ¿no? Y ahí se pueden hacer más trabajos. Normalmente pensando en polarización, pensando simplemente en positivo y negativo, hay librerías que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Como esta la librería QDAP, por ejemplo, ¿no? Está la librería QDAP. Sin embargo, a ver, les voy a mostrar rápidamente esta idea de polarización. Está cargando la librería QDAP. La librería de retweet que hemos visto. Voy a hacer lo mismo, Bolivia, pero le voy a pedir ahora resultados en inglés, ¿no? Resultados en inglés, no en español. Eso porque la librería QDAP, ¿no? La librería QDAP estrictamente trabaja con palabras en inglés, ¿no? Así que eso va a ser un problema. Esto en realidad lo que estamos haciendo es cerrando algunas funciones que pueden meter ruido. Ya, ahora sí, vamos a remover la puntuación y vamos a meterle el polarity que no nos está funcionando. Ya, siempre un lío por la librería QDAP. Y a ver, déjenme ver esto. Tengo la librería Twitter cargada. Si esta la cierro no me va a funcionar esto. Ya. Bueno, está pidiendo la autentificación. De player se cierra. El tweet se cierra. La QDAP no se cierra. Cambiamos esto. Claro que no nos quiera funcionar. Vamos a tener que recurrir si no a uno de sus ejemplos.
Sí, en realidad el problema es que vamos a habilitar la librería de Player más. Estaba cargada. Es que la librería QDAP tiene su propio operador pipe y esa es la que entra en conflicto. No, no va a correr. Vamos a cerrar todas estas a ver si nos deja. No, no nos está dejando. Y a ver, esto de la polarización de QDAP en realidad era más para mostrarles una polarización de las más sencillas, pero ahí la limitación es eh, que solamente funciona para inglés, ¿no? Solamente funciona para en inglés. Así que, a ver, déjenme mostrarles un ejemplo, si no, acá. Si no, nos saltamos directo a la otra función. Pero a ver, déjenme mostrarles esto. Ya ver, aquí hay un ejemplo del QDAP de Polarity, ¿no? Se utilizan principalmente para análisis de discurso, ¿no? Y este es un poco el ejemplo. La función que nos interesa en el fondo es el mismo tratamiento. Y la salida finalmente es esta, ¿no? Trata de identificar justamente los términos positivos y negativos y un poco medir el grado de alejamiento, las, eh, las coincidencias. Y uno puede después de haber aplicado el polarity, podría hacer nubes de palabras diferenciando lo negativo y lo positivo, por ejemplo, ¿no? Es la ventaja. La desventaja es que esta librería está estrictamente funcionando en inglés y para tratar de operarla y volverla en español habría que entrar un poquito eh, en la estructura de la función, ¿no? Para cambiar, pero igual ahí hay que averiguar un montón de las reglas gramaticales para trabajar principalmente con estos problemas, ¿no? Del no anula todo lo que es bueno, digamos, ¿no? Esas reglas están en el QDAP ya implementadas para hacer justamente la división correcta, ¿no? Ya, sí, es eso del QDAP, entonces que quede simplemente como código ahí. Tal vez ahí la limitación justamente era que solo funciona para el inglés y eso no vamos a volver yo creo que a tocar solamente por esa restricción. Pero podemos saltarnos tal vez a la más interesante que es el análisis de sentimiento como tal, ¿no? El análisis de sentimiento como tal. Entonces, para eso, en el ERE yo he encontrado por lo menos una sola librería que tiene un léxico en español. Y esa es la librería SYUZHT, ¿no? La SYUZet, no sé cuál será la pronunciación correcta. Pero esta es la única librería que yo he encontrado que hace análisis de sentimiento, pero que tiene un léxico en español. Hay muchas librerías, como la QDAP, por ejemplo, es una librería de análisis de texto, pero no tiene opciones de otros idiomas más que solo el inglés. Esta librería sí tiene esa opción
y tiene, es bastante sencilla, ¿no? Vamos a ver ahí el help. Estas son sus funciones, ¿no? NRC sentiments, NRC values, NRC porcentajes, diccionario de Stanford de sentimientos, y ya, digamos, ¿no? Una cosa importante de esto, aquí está, ¿no? Extrae sentimientos o sentimientos derivados de diccionarios convencionales, ¿no? Definidos por usuarios en R. Los diccionarios que incluye el paquete de Schneckson son este de Nebraska. Hay uno que es este, ¿no? Este diccionario, el NRC. Es uno de los diccionarios populares en esta idea. NRC léxico. Este NRC léxico finalmente es un diccionario de emociones. Vamos a ver ahí. Ahí está, nos dice, ¿no? Tiene 14.000 palabras. Vamos a ver si están. Este diccionario tiene justamente las diferentes emociones que nosotros habíamos visto de ese autor, ¿no? Están ahí las diferentes emociones, algunas con más presencia que otras. Y bueno, eso, digamos, ¿no? Uno puede investigar más respecto al diccionario que se está utilizando, pero esta librería en particular usa este diccionario, ¿no? Este léxico. Usa este léxico. ¿Cómo funciona el análisis de sentimientos entonces? Es bastante sencillo. Voy a crear un vector de Twitter con la palabra coronavirus. De mil tweets, ¿no? Los últimos 1000 tweets relacionados a coronavirus en español. Es muy sencillo de utilizar este léxico. Y es muy sencillo hacer el análisis de sentimiento con este. Lo único que le decimos es obtén los sentimientos utilizando el diccionario NRC. Utilizando el diccionario NRC. Bueno, en realidad deberíamos utilizar este de acá, ¿no? Este no es tan relevante. Esto lo voy a bajar abajo para otro ejemplo más adelante. Aquí, ¿no? Sin conocer mucho el léxico todavía, no vamos a entrar a ese detalle. La función es muy sencilla, ¿no? Es get nrc sentiments. Le damos el vector que nosotros queremos testear. Y le damos el idioma. En este caso, español, ¿no? Lo que va a hacer es agarrar el texto, evaluarlo con el léxico, ver las coincidencias y devolver las emociones, ¿no? En el objeto AA, ¿no? En el fondo es como hacer un match simplemente con el léxico. Eso es el análisis de sentimiento en un enfoque mucho más, digamos, basado en una regla de coincidencias, digamos, basado en un léxico. Obviamente va a tardar porque tiene que recorrer cada uno de los archivos y nos va a devolver, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya terminado. Bueno, algunos problemas con la librería de Playere, que no es un problema en realidad tan fuerte. Y ahí tenemos el objeto AA. Les voy a mostrar simplemente la cabecera del objeto AA. Para cada uno de los archivos, ¿no? Para cada uno de los tweets, en este caso, para cada uno de los 1000, acá está el A. Es una base de datos de 1000 por 10. Para cada uno de los tweets le ha buscado las palabras y identificado las emociones. Para el primer tweet no ha encontrado ninguna emoción, ¿no? Para el primer tweet. Para el segundo tweet ha encontrado anticipación, ha encontrado miedo, felicidad, sorpresa, confianza, y formalmente he encontrado una palabra positiva, perdón, una palabra negativa y 2 positivas.
para el segundo tweet. Nosotros podríamos explorar y ver por qué, ¿no? Text. Según esto, en la primera palabra no hay ninguna palabra negativa, ¿no? Bajan los casos en Tucumán, pero temen rebrote. A ver, tal vez este temen debería entrar, pero al parecer no entra. Como pasamos Navidad y Año Nuevo, la fuente baja de los casos de coronavirus es Tucumán, se sostiene, ¿no? A ver, el text 2 debería enfatizar las palabras relacionadas a miedo y sorpresa, ¿no? Urgente, ¿no? El Ministerio de Salud de la Nación ha confirmado hoy miércoles 2 de diciembre 7.000 casos positivos. Fallecidos tal vez ha empezado a agarrar. Recuperados también tal vez ha empezado a agarrar, ¿no? Entonces, está funcionando como una especie de caja negra tal vez, ¿no? Pero en el fondo, quien juega un rol importante o trascendental en esto es el léxico, ¿no? El léxico es el que juega un rol fundamental. A ver, antes de entrar en el léxico, pensando que a niveles agregados esto debería tener algún tipo de patrón, podemos confirmar simplemente haciendo un bar plot, ¿no? Un bar plot de las columnas para ver cómo están las emociones. Un bar plot de las columnas. Y ahí podemos identificar que, por ejemplo, ¿no? Vinculado al coronavirus, hay más palabras positivas que negativas. Se expresan más términos de confianza, tristeza, miedo y anticipación, ¿no? Sorpresa y ira son las menos frecuentes, ¿no? Uno podría pensar que algo de sentido pueden tener, digamos, ¿no? Podemos poner otro término como Bolivia, misma idea, cargan los 1000 tweets. Carga, hacemos la búsqueda de los sentimientos y después hacemos el bar plot. Veremos qué sucede. Esto es para el término Bolivia. Ahí está. Y hacemos el bar plot para Bolivia. Igual, no más positivo que negativo. Muchos términos de confianza. Después hay ira, ¿no? Cosa que no pasaba antes, ¿no? Ira. Y bueno, todo lo demás, ¿no? En el fondo, ¿qué está pasando? Cada palabra lo está comparando con un léxico, ¿no? Cada palabra lo está comparando con un léxico. ¿Cuál es el léxico? Podemos acceder al léxico que utiliza esta librería con el comando get sentiments diccionario, ¿no? Dictionary, NRS, lenguaje español. Al hacer esto nos va a devolver el léxico. Aquí está el léxico, en www. Este es el léxico que utiliza esta librería. Son 13.000 palabras que tienen cargadas. Y le va poniendo justamente eso, ¿no? Es absoluto, positivo, absolución, positivo, ¿no? Académico, positivo, academia, positivo. Maldito, fear, contador, fear, asesino, fear, corte igual, ¿no? Miedo, cianuro, miedo. Uno puede ir bajando y decir estigma, tristeza, nacido, muerto, tristeza, quietud, tacaño, esticatimar, ¿no? Entonces, esto es lo más importante para el análisis de sentimiento cuando tenemos este diccionario, porque este es el que va a etiquetar a nuestras palabras con alguna emoción. Ahora, tal vez muchos términos que se utilicen en una determinada cultura, digamos, en un determinado país, no estén acá, ¿no? No estén acá. Es algún término muy utilizado no sé, en las redes, por las personas, tal vez no está acá, y uno tenga la necesidad de subir o de ampliar el léxico, ¿no? Entonces, para eso, lo que uno debería tratar de hacer es
implementar esas palabras al léxico. ¿Cómo eso hace? Podemos ver, la estructura del léxico es bien sencilla, es el lenguaje, la palabra, el sentimiento y el valor. El valor por defecto van a ver que es uno, ¿no? Es simplemente, hay léxicos donde a ciertas palabras las puntea más, digamos, no tienen que aparezca una palabra de miedo respecto a otra palabra también de miedo que es un poco más fuerte, entonces debería tener un puntaje mayor, ¿no? Esas igual se podrían puntear ahí, por definición en este léxico todas tienen el mismo peso, digamos, ¿no? Todas tienen el mismo peso. Y bueno, de los sentimientos igual, ¿no? Los sentimientos están justamente establecidos ahí. Si uno quisiera incorporar una palabra, es como cualquier base de datos, ¿no? Bind, www, que es el léxico que nosotros tenemos, y le queremos incorporar este nuevo sentimiento, con toda su información, ¿no? En español, la palabra XXX tal vez es un sentimiento negativo y valor 1, digamos, ¿no? Podemos incorporar eso al léxico. Y ahora nuestro www, si es que vemos la última fila, se ha incorporado nuestro término XXX, negativo y value, ¿no? Está ahí ya funcionando. El problema ahora es decirle al ERE que utilice este léxico. El problema ahora es decirle al ERE que utilice este léxico, porque lo que hace el ERE en realidad, cuando utiliza el léxico con la función getNRSSentiments, aquí utiliza el léxico que está por defecto en la computadora, ¿no? En el sistema. ¿Qué tal si nosotros ahora con esta modificación queremos utilizar este léxico que acabamos de crear o modificar? ¿Cómo lo incorporamos al ERE? ¿No? Eso es algo que queda abierto. Y para eso, si quisiéramos incorporar un nuevo léxico con nuestras propias palabras, deberíamos entender cómo está funcionando la función getNRSSentiments. ¿En qué momento llama al léxico para hacer toda esta operación? Y en ese momento uno podría alterar el léxico y cambiarlo por el que nosotros hemos definido, por ejemplo, ¿no? Por el que uno define. Así que eso va a quedar como tarea en realidad para ustedes, ¿no? Como tarea para ustedes para que averigüen cómo podríamos introducir ahora este W en esta función para que reconozca nuestras propias palabras que hemos incorporado al léxico. Eso va a quedar para ustedes. Si alguien no puede, este problema ha entrado como una pregunta de examen en el anterior semestre y tengo obviamente el solucionario de cómo se hace eso. Así que si alguien necesita eso en particular después del examen del segundo parcial, yo les puedo pasar, ¿no? Para que lo tengan y cierren este ejercicio, ¿no? Que es el que faltaría. Pues aquí lo más sensible es siempre el léxico, ¿no? Eso es lo más sensible. No sé si tienen hasta acá preguntas, dudas, comentarios. Eh, no funciona así. En este caso, este get es de esta librería, no es su comando de esta librería. Si yo quisiera adaptar alguna función del ERE, lo más sensato que puedo hacer es, por decir de la librería, a ver, veremos si hay alguna función sencilla. El comando min, por ejemplo, ¿no? El comando min, lo puedes escribir sin nada. Bueno, esta función está encapsulada, así que va a ser un poquito más compleja de entrar. A ver, alguna función un tanto más sencilla. La función sum igual debe estar encapsulada. Igual está encapsulada. Hay funciones que están un poco más abiertas, como esta, por ejemplo, ¿no? La search tweets.
Debe estar abierta esta, no debe estar encapsulada. Más o menos, ¿no? Está utilizando otra función. Y para modificar código hay que entrar nomás a las carpetas donde se han instalado estos y encontrar el código fuente de la función que genera eso y sobre esa función trabajar. Tal vez en esta, a ver, me acuerdo que esta es muy fácil de xtable. Esta función, que es la xtable. Esta función, digamos, tampoco igual está encapsulada ya. Antes estaba más abierta. Ya, entonces, como esta, digamos, la del diccionario que hemos... Bueno, la de sentimientos. La función de sentimientos funciona de esta forma. No, aquí está el código. ¿Qué es lo que hace? Entra el vector de sentimientos, bueno, entra estas otras características, el lenguaje, y dice, bueno, si no es un vector, se detiene la función, si no se ha dado algo de esta información, se detiene. Acá se carga el léxico. En esta línea se carga el léxico. Entonces, esta habría que alterar para que cargue ahora nuestro léxico y no otro. Una vez que se cargue el léxico, sobre el vector de palabras se las vuelve todas minúsculas, se eliminan algunas palabras para limpiarlas, después se hace el trabajo de cada una de las palabras, volverlas, cada uno de los textos volverlos palabras y esas palabras después contrastarlas con el léxico. Finalmente todo eso se la guarda en un data frame, se ordena en base a estas variables y se devuelve el resultado, ¿no? Así está funcionando esta librería getNRSentiments, que nos deja ver acá, digamos. Si no nos dejara ver el R esto, lo que tenemos que hacer es entrar a donde están se ha instalado el R, buscar la carpeta de la librería. En esa carpeta de la librería debería haber una parte donde están todas las funciones de la librería. Entrar a esas funciones y ahí está el código de esa función. Y ahí deberíamos tratar de modificar y tal vez crear una nueva función, ¿no? Ese debería ser el procedimiento si queremos hacer eso en el R. Es un poquito pesado, dependiendo de lo que quieran hacer, ¿no? Pero se puede, todo se puede. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Ya, súper. Entonces, a ver, ya simplemente respondiendo, bueno, a Lucero respecto a las fechas del examen, voy a ponerles acá la planificación de la materia para que tengamos certeza de esto. Que estaba acá. Con esto terminamos en realidad la materia y aquí están los apuntes, no, los apuntes, perdón. Aquí está la planificación. Lo último que les había comentado en el Telegram era que el 9 de diciembre me tienen que entregar el avance de sus proyectos y el 16 de diciembre la defensa, ¿no? A ver, el segundo parcial está programado para el 7. ¿No? El segundo parcial está programado para el 7, que es el siguiente lunes. Para el siguiente miércoles es el recuperatorio y después tenemos la defensa del proyecto para el 16. Así estamos. Sí. Ya, sí, yo creo que sí. Tal vez el segundo parcial lo podemos dar el 9. Así el día lunes lo tienen libre, digamos. El 9 sería el segundo parcial. El 14 el recuperatorio y el 16 su defensa. ¿Qué dicen? 9. A ver, voy a poner entonces esto en el Telegram. 9 de diciembre sería el segundo parcial. Después tendríamos el 14 recuperatorio, ¿no? 14 de diciembre el recuperatorio.
Y finalmente tenemos el 16, la defensa, ¿no? Así tendrían un espacio con lo de programación 1. Tendríamos la defensa. Y sí, a mí me da tiempo después ya para subir las notas y todo lo demás. Ya, entonces quedaremos en eso. Y así nos vemos directamente para el segundo parcial el día miércoles. Ya, entonces terminamos acá y no sé si hay alguna pregunta más, tal vez. Ya, creo que no. Listo, nos vemos entonces el día miércoles para el segundo parcial. El día lunes ya no pasamos clases, más bien ahí tal vez para el proyecto se pueden tratar igual de enfocar y nos vemos directamente en el día miércoles. Chao a todos, nos vemos.